Bien, estimados amigos auditores, en este programa especial del último día de este año, queremos reportar una noticia que sin duda tendrá gran impacto durante el año que se inicia el día de mañana. El sitio de CNN, en su versión en español, nos dice lo siguiente: el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por votación este viernes una resolución que le exige a Israel poner fin a los asentamientos. La resolución fue aprobada con 14 votos a favor y una abstención, que fue Estados Unidos. Informa la noticia: hubo aplausos en la sala tras la votación. 4 países apoyaron el borrador de la resolución. Nueva Zelanda, Venezuela, Malasia y Senegal pidieron una votación a la resolución inicial impulsada por Egipto. Bien, estimados amigos auditores, voy a dejar hasta acá la lectura de esta noticia. El año termina con esta tremenda situación que se da en Naciones Unidas el día viernes 23 de diciembre, es decir, pocos días atrás. En este contexto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emite un voto mayoritario en donde Estados Unidos se abstiene y condenan a Israel por el tema de la construcción de asentamientos o villas de viviendas o casas en lo que Naciones Unidas llama los territorios ocupados. Y en este contexto, dado lo importante y dramático que es esto, yo quiero analizar con ustedes esta noticia que se está convirtiendo en la gran noticia profética con la cual el año cierra. En primer lugar, como lo habíamos mencionado ya en varias ocasiones, las relaciones entre Israel y Estados Unidos no estaban pasando por su mejor momento. De hecho, Barack Obama, el presidente saliente de Estados Unidos, estaba teniendo una muy mala relación con Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, y se sabía que en cualquier momento Barack Obama podía cobrarse venganza de Benjamín Netanyahu, y lo ha hecho en esta resolución de Naciones Unidas, en donde desde que existe Israel, Estados Unidos siempre ha votado para proteger los intereses del Estado judío. Desde que Israel nace a la existencia en 1948 en adelante, Estados Unidos, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, tenía el derecho al veto, es decir, a impedir que ciertas resoluciones fuesen pasadas, y continuamente el mundo árabe y distintos países levantaban resoluciones contra Israel y nunca estas resoluciones pasaban. Sin embargo, ahora Estados Unidos lo que ha hecho es que de alguna manera políticamente correcta se ha abstenido y ha dejado entonces que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en un voto mayoritario, prácticamente 14-0, pase esta resolución contra Israel justo cuando el mundo occidental se aprestaba a celebrar Navidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que aquí hay un movimiento espiritual muy fuerte. Y estoy mencionando esto, estimados amigos auditores, porque claramente Barack Obama ha sido prácticamente el peor presidente que ha tenido Estados Unidos en lo que respecta a su relación con Israel. Ahora bien, ustedes se preguntarán ¿por qué es importante esta resolución? Muchas veces los acuerdos de Naciones Unidas prácticamente no tienen ningún valor. Son como palabras de buena crianza que se las lleva el viento. Sin embargo, en el caso particular de Naciones Unidas e Israel, la Organización de Naciones Unidas siempre ha estado abiertamente en contra de Israel, y esta resolución coloca al Estado de Israel, a sus líderes, a los ciudadanos y a los empresarios de Israel en una situación legal internacional extremadamente compleja, en donde temas como los negocios que Israel hace con otras naciones, o los viajes de los diplomáticos, o aún los ciudadanos israelíes, quedan sujetos a una serie de riesgos de carácter jurídico que puede implicar situaciones prácticamente inesperadas. Por eso les digo que esta resolución de Naciones Unidas marca un antes y un después de la relación de Estados Unidos con Israel. Fue de tal impacto esta situación que el nuevo presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, prometió que tan pronto como él asuma hará lo posible para corregir esta declaración, según él, errónea de Naciones Unidas. Ahora bien, si miramos esto desde el punto de vista de la palabra de Dios, nosotros sabemos claramente que Israel está actuando proféticamente como el reloj de Dios para la humanidad y particularmente para toda la situación que ocurre
allí en el Medio Oriente. Hasta ahora, Israel ha tratado de negociar directamente un acuerdo con los palestinos y por distintas razones de uno u otro bando no se ha logrado avanzar. Sin embargo, ahora el mundo, de alguna manera, como dice la palabra de Dios, los muchos están tratando de imponer esta resolución sobre Israel y le dicen: mire, señores judíos, señores israelitas, ustedes no pueden seguir construyendo en la tierra que nosotros en un momento determinado le vamos a dar a la nación palestina. De hecho, acá en nuestro propio país esto fue de tal impacto que la comunidad palestina contrató una página completa en el periódico más importante del país del día domingo y agradeció a Naciones Unidas por lo que es esta situación sin precedentes en la diplomacia internacional. Ahora bien, nosotros sabemos por la palabra de Dios que va a llegar un día en que todas las naciones van a estar contra Israel. Está escrito en Joel capítulo 3, en donde se dice que cuando llegue el momento en que las naciones del mundo vengan a partir Jerusalén, entonces Dios va a entrar en guerra y en juicio con todas estas naciones. Y esto es lo que estamos comenzando a ver, porque claramente aquí hay una resolución legal que ha sido levantada por la comunidad de naciones contra Israel. Ahora bien, en este sentido, un periódico importante de Israel hacía el siguiente análisis. Esta resolución, dice este diario, deja a los ciudadanos israelitas que se encuentran involucrados en la construcción de casas en los asentamientos, en lo que se denomina Cisjordania o el West Bank en inglés, en una situación legal muy vulnerable, dado que podrían ser demandados en cortes de todo el mundo. Además, el gobierno israelita en Jerusalén está también preocupado porque, dice este diario, esta resolución de Naciones Unidas abre las puertas para demandas contra funcionarios del gobierno israelí en las cortes internacionales de justicia, como la Corte Internacional Penal y otras, dado que los ministros de la vivienda, los alcaldes israelíes, los oficiales del ejército de Israel, que están haciendo decisiones acerca de la construcción de viviendas en los asentamientos y que están ordenando la demolición de casas palestinas, pueden ser acusados de crímenes de guerra, dice este diario, bajo la Convención de Ginebra. Además, este periódico israelí informa que esta resolución de Naciones Unidas lleva a que se creen mecanismos para monitorear y reportar lo que Israel hace, lo que va a producir nuevas sanciones contra Israel. Además, informa este diario que estoy traduciendo desde el inglés, nos dice que las palabras con las cuales está redactada esta resolución va a producir mucho más boicot contra los productos que se producen en Israel que vienen de los asentamientos que están en Cisjordania o en el West Bank. Y continúa este diario israelí haciendo una serie más de declaraciones de los riesgos en los que cae Israel con esta resolución de Naciones Unidas. Y en particular esta resolución le pide al secretario general de Naciones Unidas que reporte cada 3 meses qué está sucediendo frente a este tema. Y esto va a llevar a una situación muy similar a la que ocurría en Sudáfrica durante el régimen del apartheid. Es decir, las naciones del mundo estarán presionando a Israel para que entregue esta tierra que dice el mundo, liderado por Naciones Unidas, que a Israel no le corresponde. Ahora bien, estimados amigos auditores, nosotros tenemos que entender, dentro de toda esta información que le estoy mencionando y que la prensa ha traído con mucha fuerza durante toda esta semana en diarios de todo el mundo, nosotros tenemos que analizar, como le estoy mencionando, que esto está escrito en la palabra de Dios. Claramente hay un aceleramiento profético enorme para que Israel pueda ser dividido, Jerusalén sea partida, se establezca el Estado palestino y en Jerusalén Este se establezca la capital de este Estado. Y todo esto puede llevarnos a situaciones proféticas inimaginables, porque ha de saber usted lo siguiente: de alguna forma específica la profecía bíblica se va a hacer realidad y esto va a llegar a nosotros. Y hoy estamos viendo cómo Naciones Unidas dice: es ilegal que Israel construya en su tierra. Le recuerdo a usted lo siguiente, y como lo he dicho muchas veces a lo largo de mis conferencias en el país y también en otras naciones, el territorio israelí que Dios le dio a Abraham es el único país del mundo que fue trazado con el dedo de Dios,
No existe otro país en donde Dios mismo haya trazado sus fronteras, y en este momento tenemos al mundo a través de las Naciones Unidas, los países árabes, la comunidad palestina y muchos más tratando de partir la tierra que Dios le dio a Israel. Y sin lugar a dudas esto nos puede lanzar aceleradamente a los días de la profecía bíblica y a los días de la tribulación. Quiero decirles lo siguiente, estimados amigos auditores. Esta es una de las noticias proféticas tal vez más importantes del año 2016 que se ha dado ahora el 23 de diciembre de este año. Dios nos ayude a ser una iglesia preparada que entiende que frente a nuestros ojos la profecía bíblica se hace realidad. Pronto, muy pronto va a sonar la trompeta del arrebatamiento, va a aparecer este líder mundial llamado la bestia, el anticristo, el falso profeta, y Jerusalén e Israel serán el eje de giro de todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Y es por eso que usted y yo tenemos que estar preparados, porque muy pronto el Señor Jesucristo viene.